Hola amigos, bienvenidos, soy Walter Moncada y vamos a continuar mirando algunos detalles sobre diagramas de proceso de fabricación. En el video anterior observamos un tipo de diagrama donde estábamos mirando de alguna manera eh, operaciones e inspecciones. Pero resulta que hay una variedad y ustedes pueden encontrar en los libros. Yo recomiendo uno. El libro se llama Introducción al Estudio del Trabajo, escrito por la Oficina Internacional de Trabajo, Ginebra, la OIT. En él van a encontrar una serie de ejemplos que de alguna manera nosotros lo hemos plasmado a manera de resumen el, los diagramas que la OIT plantea. Por ejemplo, analicemos este, cursograma analítico o diagrama de flujo de proceso. Se puede aplicar a un producto, a un operario, o una pieza, documentos, información, entre otros. O sea, si lo aplico a un operario se llamará cursograma de operario. A un material, cursograma de material. A un equipo, cursograma de equipo. Lo que están mirando es un ejemplo de esos cursogramas analíticos. Este es el caso de un proceso donde hay que ir registrando cada una de las actividades. Este es un caso para la entrega de pavos sacrificados. ¿Ven? Se ingresa al depósito, se cogen los pavos, se llevan los pavos al bloque para el corte de la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el analista de métodos es, aparte de establecer todas las indicaciones respectivas, es colocar el proceso que se sigue indicando a través de estos puntos y uniéndolos después con una línea. Eso nos dice que hay 11 operaciones, 14 inspecciones, un transporte, una demora y un almacenamiento. La distancia en metros y ahora la propuesta tal y como está. Bueno, si esto lleva tiempo, también hay que sumar tiempos. Diagrama de circulación o de recorrido. Estos diagramas complementan los diagramas de operaciones y de flujo. Definitivamente tienen que tener una relación muy estrecha con los diagramas anteriores. Normalmente, ¿qué se hace? Se hace un plano de la fábrica que tiene que ser a escala y lo que se hace es marcar el camino que siguen los materiales, personas o equipo en el proceso productivo. En cada punto donde hay una actividad se coloca el símbolo. Observen. Este es el caso de una empresa que lo que está desarrollando, por poner un ejemplo, es la inspección y numeración, recepción, inspección y numeración de piezas en el método original. Noten ustedes que el símbolo está indicando la actividad. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es como si nos pusiéramos en el techo de la planta y estuviéramos observando desde allí cómo se hace cada uno de los procesos. Evidentemente ustedes no tienen que ir a subirse al techo para hacer el diagrama, sino lo van diagramando de acuerdo a donde esta actividad ocurre. Miren, tan útil es que si nosotros examinamos con espíritu crítico este diagrama de recorrido, se muestra independientemente que las cajas dan una vuelta demasiado larga. ¿Lo ven? Todo esto. Para llegar a los depósitos. Lo que no se hubiera visto mirando el cursograma no nos ayuda en eso. Nos da una distancia, pero no la vemos en el plano. Este, en cambio, permite registrar y resumir los hechos de un modo que sería prácticamente imposible con el otro diagrama, ¿cierto? Entonces podríamos preguntar, ¿no? Si hacemos el análisis de las preguntas preliminares y de fondo. ¿Por qué apilar las cajas
si 10 minutos más tarde hay que quitarlas de la pila, por ejemplo, porque aquí hay un apilado que se desarrolla precisamente cuando se puede notar a través de un diagrama de flujo. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué apilan las cajas si 10 minutos otra vez hay que quitarlas? Bueno, dice porque la descarga es más rápida que el control y el traslado de los cajones. Entonces le pregunté, ¿en qué otra cosa podría hacerse? Bueno, acelerar el control. ¿Y por qué están tan separados los lugares? ¿No? Le preguntamos. Y ellos responden porque así se colocaron en un principio. ¿Ven? ¿Y en qué otra parte podrían estar? Bueno, que estén todos juntos, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde deberían estar? Juntos en el actual lugar de recepción. Qué interesante. Entonces, analizando y preguntando, podemos proponer una mejora. Un diagrama de circulación entonces es importante porque elimina, reduce el manejo de materiales, que eleva la eficiencia como todos los diagramas, aumentando la capacidad por viaje o aumentando la velocidad. Observen, cuando se hizo el análisis, se notó que haciendo una puerta en este sector ya no tendríamos que dar una vuelta como la que están mirando acá y mejorando el banco de recepción. Lo interesante de esto es que los especialistas resolvieron el problema de esta fábrica. O sea, es evidente que estas preguntas que en algún momento se hicieron figuraban allí, puesto que, como puede verse, las cajas se deslizan ahora desde el camión, ¿no? Desde el camión, por un plano inclinado, como ustedes lo están mirando ahí. Aquí igual, con la diferencia que ahora se colocan directamente en un carro de mano. Luego pasan al lugar destinado, el desempaquetado, donde se abren y alguien saca la nota de entrega sin sacar las cajas de la carretilla. Y seguidamente, gracias a esa puerta que se abrió, podemos enviarla a los depósitos. Y como un diagrama de este tipo puede ayudar tremendamente en el trabajo. Los diagramas de circulación o de recorrido. Bueno, la OIT plantea que hay hasta 4 tipos: por componente, por proceso, por producto o por grupo de trabajo. Veamos algunos ejemplos. Porque no es lo mismo pues que un trabajador esté plantado aquí y que tenga que ir a la máquina o al equipo. Si la disposición es por proceso o función, las máquinas se distribuyen de manera uniforme, todas las fresadoras, todos los tornos, o hay una disposición también por el tipo de producto. Se coloca la maquinaria de acuerdo al producto o por grupo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos diagramar. Otra herramienta son los diagramas de hilos. Estos diagramas de hilos son un poco más tediosos porque hay que hacer precisamente en un plano modelo a escala y en el que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los trabajadores. Observen esto. Claro, alguien dirá, oye, eso es complicado porque en un momento los hilos se van a cruzar. Sí, pero si nosotros queremos hacer separaciones de tipo de procesos o de desplazamientos, podemos incluso usar hilos de colores. Es un trabajo un poco más tedioso definitivamente, pero de igual de útil, ¿no? Miren este otro caso, es un diagrama de almacenamiento de baldosas, bueno, una vez que se perfeccionó, porque si pudiera haber mostrado en esta diapositiva cómo era antes, definitivamente ustedes hubieran visto, que había demasiado movimiento del trabajador. Este es el grupo de hilos que se está mostrando y que aquí se ve como una mancha negra, ¿no? El diagrama o gráfico de trayectoria o de recorridos múltiples, cuando por ejemplo
tenemos que ir de un puesto hacia otro. Y como pueden ustedes ver, aquí hay un resumen de llegada de cada uno de ellos. ¿Cuántos en cada caso? Observen esto de aquí. Implica que del puesto 5 al puesto 2 se ha exagerado, por decirlo de una manera, la cantidad de opciones, son 6 veces. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que podemos luego mirar cuánto se desplazan los trabajadores probablemente de manera innecesaria. Este otro diagrama es interesante porque nos permite ver la relación hombre y máquina, sobre todo cuando un hombre atiende a varias máquinas. Observen primero este caso. ¿No? Bien, lo vemos. Aquí tenemos el operario, qué es lo que hace el operario y qué es lo que hace la máquina. O este otro, cuando un operario atiende a varias máquinas. ¿No? Descarga 1, carga 1, descarga B, descarga C, etcétera. Y aquí vemos los tiempos muertos de operación. Esto nos permite luego hacer una sincronización que elimine, por ejemplo, los tiempos muertos. El diagrama de proceso para grupos de cuadrilla, cuando tenemos un grupo de trabajadores atendiendo varias máquinas. Aquí, por ejemplo, en este proceso, después de haberlo examinado con espíritu crítico, se vio que el electricista y el ayudante tenían que quitar los calentadores, ¿no?, antes de que el ajustador y el ayudante suelten las tapas, preguntando digamos, con el proceso que ya hemos explicado, nos dimos cuenta que al terminar la operación no se colocaban los calentadores hasta que no estuviera colocada la tapa, y el electricista y su ayudante tenían que esperar a su vez. El examen crítico hizo ver que no era necesario esperar. Entonces, soltar la tapa se puede hacer paralelamente a quitar los calentadores, y eso redujo un tiempo de 32%. ¿Okay? Evidentemente hay una serie de diagramas y hay que ejercitarnos con eso. Seguramente en las tareas que ustedes tienen van a poder practicar algunos de estos con algún apoyo que ustedes tienen en el material que se les ha alcanzado. Muchas gracias y hasta la próxima.